Estamos estudiando ecuaciones lineales ahora por una pareja de semanas. Quería tomar unos minutos de su tiempo ahora, y discutir una aplicación comercial de ecuaciones lineales. Nuestro objetivo hoy es resolver estos problemas. Uso de ecuaciones lineales. RIV Limitada, una firma de ropa, tiene un costo fijo de $10,000 al año. Estos costos tales como alquiler, mantenimiento y así más. No se debe pagar materia cuánto produce la empresa. Producir X unidades de cierto tipo de traje costaría $40 por traje o unidad, además del costo fijo que es el costo variable de producir X de estos trajes es $20. Estos costos son debidos a la cantidad producida. Y salir de artículos tales como material, salarios, combustible, y tanto el costo total, C de X, de producir X unidades al año se otorga por la función C de por S es igual al costo variable que se otorgó en 20X más el costo fijo igual $10,000 australianos. Así que nuestra función de costo es igual a 20X más 10,000. Gráfico la función de costos y luego cuál es el costo total de producir 100 trajes. Y 400 trajes. Echemos un vistazo al gráfico. Por supuesto, esto debe recordarle de la forma de intercepto inclinado de AE donde nuestra pendiente es igual a 20. Y nuestro intercepto es igual a 10,000. Ahora, ya lo escribí para usted puede ser un poco difícil de ver, pero X eje pasa por los 100 y este sería el número de trajes. Y el eje Y es el costo total en dólares. Y va por miles. Tan aquí está nuestro intercepto de 10,000 y tanto. Y puedes encontrar varios puntos en la Y. Pero ya lo he graficado para nosotros. ¿De acuerdo? La pregunta fue ¿cuánto cuesta producir 100 trajes? Bien, al mirar el gráfico del curso podemos solo ir a 100 hasta la función sobre el eje y vea que va a ser $12,000. 400 trajes más aquí a la derecha subir a la función, y puedes ver que va a ser. Se ve como $18,000. Ahora, vamos a la diapositiva anterior solo por un minuto. Otra manera de figurar que fuera de curso sería encontrar C y 100. Solo para verificar nuestro gráfico sería 20 por 100 más 10,000. Y, por supuesto, puede verificar esto, pero va a ser de $12,000. Y para C y 400 mismo proceso. Sería 20 por 400 ahora más el costo fijo de 10,000 que va a ser 8,000 más 10,000 o 18,000. Lo mismo que lo que mostró el gráfico. De acuerdo y solo estoy haciendo esta sustitución en la función de costo. De acuerdo, vamos a mudarnos ahora. Cuando el negocio vende un artículo recibe el precio pagado por el cliente. Esto es normalmente mayor que el costo para el negocio por producir el artículo o dejar esperarlo. El ingreso total que recibe una empresa es el producto de un número de artículos vendidos y el precio pagado por artículo. Así que los equipos limitados venden X trajes $80 australianos por unidad o por traje. El ingreso total simplemente sería 80XX así que nuestra ecuación de ingresos o función de ingresos RD por S es igual al precio unitario, que es $80 la unidad vendida es X, que nos da 80X. Recuerda que el costo del curso es el dinero que sale por la puerta. Los ingresos son el dinero que viene en la puerta. La ganancia total, de la que se preocupan la mayoría de las empresas, la ganancia total que recibe una empresa, se deja la cantidad después de que todo el costo se haya restado de los ingresos. Así si P of X representa la ganancia total donde se producen y venden X artículos, tenemos el beneficio P de por S es igual al ingreso R de X, costo C de X. Determinar el beneficio y dibujar el gráfico. Utilizando el mismo conjunto de eje como se utilizó para el gráfico en el ejemplo anterior. Ya he graficado esto, así que vamos adelante y mírelo. Aquí en negro tenemos nuestra ecuación de costos.
Y aviso: a medida que produzca más y más trajes, el costo aumenta. En azul tenemos la ecuación de ingresos. Otra vez aviso de que al vender más y más unidades de curso, sus ingresos aumentarán. Ahora, cuando sus costos son mayores que sus ingresos del curso en esta región, tiene una pérdida. Cuando los ingresos son mayores, entonces el costo del curso tiene una ganancia o un beneficio. Y aquí en el medio, aquí llamamos a este donde no hay ganancias o pérdidas. Este sería el descanso incluso. Una empresa se romperá incluso a ese valor de X desde el cual P de X igual X. Significa que no estás perder ningún dinero pero no ganarás ningún dinero. Este punto es en el que los ingresos son igual al coste. Encuentre el descanso incluso el valor de X. Recuerde que nuestra función de ingresos fue 80X, y nuestra función de costos fue 20X más 10.000. Así que queremos saber dónde es este punto donde no ganaremos ningún dinero, no perderemos ningún dinero. Necesitamos establecer estas dos funciones igual para cada uno y resolver. Vamos a intentarlo. ¿Cuándo es el ingreso 80X igual al costo total? Y aviso que el único desconocido es el número de trajes que se solucionan para X, así que restruiré 20 exaneutones a ambos lados, así que restruiré 20X en ambos lados. Dividir por 60 exaneutones a ambos lados. X sale a 166.6 repetición. Así que probablemente reduciremos este 167. Para que esta compañía se rompe aún de vender trajes, tendría que vender 167 trajes. Ahora con esto podemos volver y podríamos resultar mucho, con eso podemos volver y encontrar alguna información inicial si queremos. Si encontramos C de 167 podemos encontrar nuestro costo total. Si encontramos R de 167 podríamos volver, y encontrar lo que nuestros ingresos deben ser aún. Y luego último, si encontramos P de 167, como este es nuestro descanso incluso, sabemos que debe ser 0. Ahora esto es redondo, así que será un poco, pero debe ser verdadero. Espero que ayude a explicar cómo puede usar ecuaciones lineales para resolver algunas aplicaciones empresariales básicas. Que tengas un gran día.